Tenemos hoy la conferencia del profesor Alejandro Rosas del Departamento de Filosofía. El profesor Alejandro Rosas es uno de los principales investigadores del departamento. Ha trabajado mucho en cuestiones de filosofía de la biología y ética y preocupaciones acerca de la relación entre evolución y comportamiento moral. También ha trabajado mucho en filosofía moderna, Kant, Hume, Hobbes, y la última estancia del profesor de hace un par de años ya en Viena, en el Instituto Konrad Lorenz. Entonces, le cedo la palabra al profesor Rosas. Bueno, muchas gracias. Muy contento de estar otra vez aquí. Esta vez para hablarles de un filósofo muy importante, británico, Hume. Ha sido uno de mis intereses después de Kant, una perspectiva un poco más naturalista. No me he dedicado como especialista, digamos, no soy especialista en Hume. Lo que les voy a presentar es una interpretación basada en mis lecturas y en algunos artículos interesantes que también leí. Me quiero disculpar porque me hubiera gustado traerles unas diapositivas con imágenes y menos texto, pero me concentré mucho en el argumento y entonces me salió puro texto. Para la próxima vez será de pronto traerle algo más animado. Bueno, vamos a hablar sobre el origen de la justicia. Y lo primero es decir que Hume habla de origen en dos sentidos. Habla de origen en relación con la fragilidad humana frente al entorno en donde los seres humanos tenemos que sobrevivir, y esa fragilidad nos lleva a necesitar cooperar unos con otros. Y también habla del origen, eso sería algo así como el contexto antropológico de la justicia, y el otro sentido de origen es las capacidades psicológicas que hacen al ser humano apto o inapto para vivir en sociedad. Entonces, con respecto a la fragilidad humana, en el Tratado de la Naturaleza Humana, Hume dice que los seres humanos tenemos los apetitos de un león, pero los medios naturales para satisfacer esos apetitos son insuficientes, ¿no? No tenemos las armas que tiene un león para satisfacer nuestros apetitos, y entonces por esa razón tenemos que cooperar unos con otros. Y la cooperación nos da un aumento de fuerza, digamos, uno solo no puede de pronto cargar las piedras que se necesitan para construir una pirámide, pero entre varios sí lo podemos hacer. También podemos aumentar nuestra habilidad, porque si nos concentramos cada uno en tareas diferentes, ¿sí? Si dividimos el trabajo y uno nos especializamos en hacer herramientas mientras que otros se especializan en cazar, entonces eso hace que podamos ser más diestros en lo que hacemos. Si todos tuviéramos que hacer todo, entonces no podríamos ser muy buenos en todo, pero concentrándonos en una cosa sí podemos ser muy buenos. Y también la cooperación nos protege contra la mala fortuna. Digamos, si nosotros estamos enfermos, de pronto el vecino nos puede ayudar y así podemos sobrevivir ese impasse de la enfermedad, y cuando suceda lo contrario, que el vecino se enferma, entonces yo le retribuyo el favor. Entonces, esa cooperación nos trae muchos beneficios. Pero hay un problema que nos hace inaptos para vivir en sociedad, y es la avidez, algo que Hume llama la avidez, o de pronto también podemos hablar de la codicia. Cuando empezamos a vivir con otros seres humanos en sociedad, nos damos cuenta, para decirlo con un dicho muy antiguo, que el hombre es el lobo del hombre. Es decir, de pronto el único predador a quien debemos temer nosotros es a los otros seres humanos, a nuestros vecinos. La avidez de los vecinos nos provoca desconfianza, y eso nos motiva a distanciarnos. Entonces, por un lado necesitamos cooperar y acercarnos a los otros, pero por otro lado tenemos esa desconfianza por la avidez del vecino que se quiere apoderar de nuestras posesiones, y eso genera un conflicto. Entonces, precisamente
ese conflicto entre necesitar de los otros seres humanos y al mismo tiempo temerlos, o de pronto verlos como objetos de nuestra codicia o nuestra avidez, es un conflicto que se resuelve, dice Hume, con una invención, que es la invención de la justicia. La virtud de la justicia es aquello que los seres humanos inventamos para poder resolver el problema de vivir en sociedad. Bien, entonces vamos, después de esta pequeña introducción, les voy a comentar el plan de lo que viene, el plan de la charla. Vamos a hablar entonces del origen de la justicia en relación con lo que voy a llamar aquí el egoísmo racional previsivo. Y en ese contexto les voy a hablar un poquito del dilema de prisioneros, que es una estructura de interacción muy conocida en teoría de juegos, pero además, incluso antes de que se inventara la teoría de juegos, ya filósofos como Hume, como Hobbes, no con ese nombre, pero habían aludido a esa estructura de interacción, y muchos intérpretes entonces leen a Hobbes y leen a Hume como filósofos que ya habían visto el dilema en que se encuentra el ser humano cuando trata de cooperar con otros. Y voy a mostrar que incluso ya Platón sabía del dilema de prisioneros. Luego, en relación con el egoísmo, que sería aquella capacidad humana que está facilitando que nosotros cumplamos con la virtud de la justicia, voy a tratar de explicar en qué consiste esta idea de Hume de que la justicia es una virtud artificial. Él habla de dos tipos de virtudes, ustedes saben, naturales y artificiales. Entonces voy a tratar de explicarles cómo se debe entender esto de la virtud artificial de la justicia, en qué sentido es artificial. Luego vamos a ver dos objeciones al egoísmo previsivo racional como soporte de la justicia, dos objeciones que son muy importantes para entender todo el curso del pensamiento cuando uno lee las reflexiones sobre la justicia en Hume. Vamos a ver la solución a uno de estos problemas, que es la miopía, podemos llamarla miopía. Es algo que nos impide ser completamente racionales, o nos impide ser egoístas racionales previsivos, porque sufrimos de un problema que vamos a llamar aquí miopía, y que más adelante cito los textos de Hume que aluden a ese problema. Luego, la otra objeción es una objeción que plantea un personaje que tiene un nombre muy raro en Hume, Sensible Knave. Yo lo he traducido como bribón astuto. No sé si hay traducciones que se acerquen un poco a lo que se podría decir ahí, pero knave es una palabra un poco antigua, ¿no? Porque se usa mucho hoy en día en el inglés moderno. Significa algo así como bribón, truán o bellaco, una cosa así. Entonces, él plantea una objeción a la justicia, a la teoría de la justicia de Hume, y vamos a ver la respuesta de Hume, a ver si alcanza a realmente neutralizar esa objeción. Y finalmente voy a sugerir que de pronto Hume está pensando que sí hay un motivo natural detrás de la justicia, un motivo natural específico, distinto del egoísmo racional previsivo, porque la idea es que la objeción del bribón es una objeción contra la tesis de que el egoísmo racional permisivo puede realmente ser el motivo que está detrás de nuestro deseo de cumplir las reglas de la justicia. Entonces, primer punto, el origen de la justicia en el egoísmo racional previsivo, el dilema de prisioneros. Entonces ya hemos visto que hay un conflicto entre la necesidad de cooperar con otros y la avidez que nos aleja de los otros y nos hace temerlos, y ese conflicto crea una estructura de interacción que es precisamente el dilema de prisioneros. En esta estructura de interacción, el que coopera puede ser víctima de la avidez del otro individuo que vamos a llamar el desertor.
O sea, mientras esta estructura no se resuelva, mientras este dilema en el que se encuentran ahí los individuos que quieren cooperar no se resuelvan, la cooperación no va a ser posible. La idea es que la justicia, ¿sí?, y el egoísmo racional previsivo, según Hume, van a resolver ese dilema. Ahora, ¿sí?, encontré un pasaje muy bonito de Platón y se los quería citar porque creo que muestra que incluso ya Platón sabía de este dilema y precisamente en el contexto del origen de la justicia. Ya los sofistas habían, según como Platón expone sus teorías a través de personajes como Trasímaco, Glaucón en la República, da la impresión de que entonces Platón ya también sabía de esta estructura. Y está el texto. Esto lo dice, creo que Glaucón o Trasímaco, dicen ellos, o sea, los teóricos a los que se refiere son los sofistas, Protágoras, por ejemplo, dicen que cometer injusticias es bueno y sufrirlas es malo, pero los daños por sufrirlas superan los beneficios por cometerlas. Como los seres humanos no pueden o no podemos disfrutar de cometerlas sin sufrirlas, deciden que lo mejor es un arreglo en donde ni se cometan ni se sufran. Y así surgen las leyes y los acuerdos, y lo que la ley manda se llama justo. Esto es el origen de la justicia. Es un punto medio o compromiso entre lo mejor, que es cometer injusticias impunemente, y lo peor, que es sufrirlas sin reparación. La justicia se tolera no como un bien, sino como un mal menor. Esa es la teoría, digamos, el reto que le plantea Glaucón, creo, Trasímaco a Sócrates en la República. Tengan en mente ese pasaje y vamos a mirar ahora esta estructura de pago del dilema de prisioneros. Es una estructura de pagos, y entonces estos números representan utilidades que obtienen individuos que entran en una interacción que puede ser en donde van a tener dos opciones de actuar. Una es cooperar y la otra es desertar. Entonces, el individuo aquí, digamos A, el individuo B, coopera. Cuando coopera con el B que coopera, ambos se llevan 4 puntos de utilidad. Si el individuo A deserta cuando B coopera, B se lleva 0 y el que deserta se lleva 6. Cuando es al revés, pues este se lleva 6, el B y A se lleva 0. Y cuando los dos desertan, se llevan 2 de utilidad. Lo que esta estructura de pagas indica es que hay un incentivo para desertar cuando el otro coopera. Hay un incentivo para, digamos así, explotar al otro. Si los dos desertamos, nos va más o menos mal. Nos va mucho mejor si los dos cooperamos. Pero si uno deserta mientras que el otro coopera, al que deserta le va mucho mejor. Y a eso es a lo que se refiere el texto de Platón cuando dice que cometer injusticias impunemente es lo mejor y sufrirlas sin reparación es lo peor. Y si nos ubicamos aquí, esto sería la justicia, sería que ni se cometan ni se sufran. Los dos cooperamos, nos va bastante bien, eso es un punto medio. No es lo mejor, que sería cometer injusticias impunemente, es decir, sin que a mí me castiguen, sin recibir castigo. Pero como eso, dice Platón, es imposible que uno esté siempre de este lado. A veces está de este lado y a veces está de este lado. A veces yo soy el que cometo la injusticia impunemente, según por lo menos la posición de los sofistas, y a veces soy el que la sufro, entonces estoy aquí. Entonces, mejor de pronto, ¿sí? Mejor es hacer un pacto como para que ni cometamos injusticias ni las tengamos que sufrir y por lo tanto nos ubiquemos acá. Eso sería entonces el pacto de la justicia. Y como ven, Platón ya, por lo menos en la época de Platón, eso ya era
Era claro que había esa estructura de interacción entre los seres humanos que llevaba a que la justicia fuera como una salida, aunque algunos pensaban, los sofistas pensaban que lo mejor sería cometer injusticias impunemente si uno pudiera realmente mantenerse en esa posición. Bueno, Hume en realidad ve el origen de la justicia en una estructura de interacción muy similar. Él ve surgir la justicia, que para él básicamente es el respeto a la propiedad, ¿sí?, del daño que los humanos mutuamente se ocasionan por codicia, por querer apoderarse de las propiedades de otros. Un texto del tratado dice: esta avidez de adquirir bienes y posesiones para nosotros y nuestros amigos cercanos es insaciable, perpetua, universal y directamente destructiva de la sociedad. No hay nadie que no la sienta, no hay nadie que no tenga razón para temerla cuando actúa sin restricciones. Es decir, todos somos víctimas de injusticias mientras no haya algún pacto o alguna ley que diga que hay una norma que todos vamos a respetar de justicia. Todos vamos a ser víctimas, algunas veces seremos perpetradores, pero no podemos escaparnos también a ser víctimas, y eso es algo que en el fondo pues no queremos. Y aquí viene la idea del egoísmo previsivo, el egoísmo racional previsivo. Una posibilidad, dice Hume, es pues, que los humanos seamos generosos y benevolentes y que así no nos hagamos daño, no seamos injustos unos con otros, pero Hume dice que esa virtud de la benevolencia, de la generosidad, es muy limitada a nuestros cercanos, a la familia extendida, los amigos, el grupo, el círculo en donde uno se mueve. Con ese círculo uno es benevolente, pero ya con los extraños no. Ahí la benevolencia no puede asegurar que los humanos no hagamos a los demás víctimas de nuestra codicia y de nuestra avidez. La benevolencia no nos va a frenar cuando estamos ante extraños. Entonces, lo que dice Hume que nos puede sacar del problema es el mismo egoísmo. El mismo egoísmo cuando el egoísmo ve un poco más a largo plazo. Es un poco lo que también está en el texto de Platón, que es que los seres humanos ven que es mejor ni cometer injusticias ni sufrirlas, ¿sí?, sino que encontrar un punto medio en donde ni se cometen ni se sufren y todos entonces interactuemos en una tónica de justicia, donde no queramos aprovecharnos unos de otros. El texto de Hume, que dice que el egoísmo es el que está a la base de la justicia, es este: dado que los seres humanos son naturalmente egoístas, no pueden ser llevados a realizar acciones a favor de extraños. Ahí hay que fijarse bien en los extraños, porque Hume sí es muy claro, tiene claro que con los amigos, con la familia, uno no es así egoísta, pero con los extraños no vamos a realizar acciones a favor de ellos, excepto con miras a una ventaja recíproca que no se podría obtener de otro modo. Él está pensando mucho en la Convención de la Propiedad, que para él es el núcleo de la justicia y es el núcleo de los conflictos que hay entre los seres humanos cuando no hay justicia. La Convención de la Propiedad es solo un sentido general de un interés común. Observo que está en mi interés dejar a otros en posesión de sus bienes siempre y cuando ellos obren igual respecto de mí. Los otros son sensibles a un interés idéntico en su conducta. Cuando este interés común se ha expresado mutuamente y es conocido, produce el compromiso y la conducta apropiada. Es decir, cuando soy un egoísta previsivo, me doy cuenta que lo mejor es que yo
me comprometa a respetar las posesiones de otros, siempre y cuando ellos también se comprometan a respetar mis posesiones. Ni yo voy a ir a tratar de quitarle a los otros lo que es suyo, ni ellos van a venir a quitarme lo que es mío. Es decir, yo intercambio, por decir así, renuncio a mi avidez y mi codicia, si todos ustedes también renuncian a su avidez y su codicia. Y entonces vivamos en paz sin tratar de quitarnos lo que tenemos. Lo que tenemos no es propiedad, no es estrictamente hablando mi propiedad, hasta que yo no pueda gozar con cierta tranquilidad de ella, y no la puedo gozar hasta no saber que los demás van a renunciar a venir a quitármela cuando yo esté dormido. Entonces, tiene que haber una convención de respeto mutuo para instituir o instaurar algo así como la propiedad. Para Hume, la propiedad no existe naturalmente. Yo puedo estar en posesión de algo físicamente, lo puedo tener en mi mano, pero no es mío hasta que no existe una convención que diga que aquello que yo ocupé o me apropié por mi propio esfuerzo es mío. Si no hay una convención, una regla que dice eso, entonces eso todavía no es propiedad, tiene que haber una regla. La propiedad es un hecho institucional, por decirlo de ese modo. Bien. Lo importante es que la ventaja de una convención, un acuerdo recíproco, es muy evidente para todos. Es muy evidente porque vivimos en una constante interacción mutua, ¿sí? Estamos en un dilema de prisioneros, pero el dilema de prisioneros es repetido. No es de un solo juego, sino que si yo le quito a mi vecino su propiedad hoy, mi vecino sigue siendo mi vecino, sigue estando ahí, y mañana lo va a tener que ver. Entonces, esa característica del juego repetido es importante para entender porque la previsión es lo que va a fundamentar la Convención de la Justicia en Hume. Aquí hay un texto que también lo muestra con claridad. Así aprendo a hacer un servicio a otro sin tener una especial generosidad hacia él, porque preveo que él me retornará el servicio con la expectativa de otro servicio similar y de que se mantenga el mismo intercambio de buenos oficios conmigo y otros. Es decir, si yo le hago un favor y él me lo devuelve también pensando en que yo en el futuro le puedo hacer otro favor, y él quiere él tiene una expectativa de ese intercambio de servicios conmigo, un intercambio repetido. Si él no me devuelve el favor que yo le hice, entonces yo corto relaciones con él y él pierde un socio, por decirlo así, cooperativo, y pierde todos los beneficios que puedan surgir de la cooperación. Entonces, es previendo los resultados de una negativa, dice Hume, previendo los resultados de una negativa a ser recíproco con mis vecinos, es que los vecinos mantienen una relación cooperativa. En los juegos repetidos, el que incumpla es castigado con el mismo incumplimiento en las jugadas siguientes, ¿sí? Entonces, nadie quiere exponerse a perder una sociedad de cooperación con otro simplemente por ganar un favor gratis, ¿sí? Me hacen un favor, yo no lo devuelvo, pero nunca más vuelvo a interactuar con esa persona que no quiere interactuar conmigo, entonces pierdo una relación cooperativa y realmente pierdo mucho más de lo que gané con ese favor gratis. Bien, eso en cuanto al origen de la justicia en el egoísmo previsivo, el egoísmo racional previsivo. Ahora expliquemos un poquito rápidamente lo que es el significado de lo que es justicia como virtud artificial. ¿Por qué dice Hume que la justicia es una virtud artificial y no natural? ¿Por qué la contrasta con otras virtudes que él llama naturales? Porque no hay un motivo específico para la justicia.
el único motivo que está detrás de nuestra decisión de cumplir las reglas de la justicia es el interés egoísta redirigido a largo plazo por virtud o por efecto de convenciones u artificios, ¿sí? Que nosotros inventamos, reglas, convenciones, respeto mutuo basado en una serie de reglas. Quien tiene sobre eso varias páginas sobre cómo se define lo que es la propiedad y cómo se decide lo que es la propiedad de las personas. Entonces hay varias reglas que dice que se basan en la imaginación. En todo caso son convenciones inventadas. Respeto a esas reglas, el respeto a esas reglas está basado en nuestro egoísmo previsivo. No es el egoísmo de corto plazo, sino el de largo plazo. Hay otras virtudes que él llama naturales y para esas sí hay motivos específicos. Entonces él habla, por ejemplo, de la amistad, la generosidad, el amor parental, benevolencia, misericordia, gratitud, ternura. Todas esas virtudes motivan, son como disposiciones del carácter que generan motivaciones en momentos particulares a actuar de una determinada manera, y sus objetos existen independientemente que el entendimiento se los invente o que los seres humanos hagamos una convención como la convención de la propiedad. Por ejemplo, la generosidad, podemos entender que es la disposición a cubrir las necesidades de otros. Las necesidades de otros existen objetivamente sin que yo me tenga que inventar ese objeto. O la gratitud, que es reconocer la generosidad de otros y disponerse a retribuir esa generosidad. También la generosidad existe. Entonces, la gratitud es una disposición de carácter que es natural, ¿sí? En el ser humano, así como la generosidad es natural. La misericordia, por ejemplo, podemos decir que es una actitud benévola con los errores de otros. También los errores existen independientemente de cualquier convención, y hay disposiciones de carácter que son útiles para las personas que interactúan con el que tiene esa disposición. Hay otras que son también útiles a uno mismo, y hay las artificiales que son también útiles a otros o a uno mismo, sobre todo las que son útiles a otros, que serían la justicia, la veracidad, la obediencia al gobierno o la ciudadanía. Hume, incluso la castidad, Hume la menciona como una virtud artificial, es decir, que hay ahí una convención, una regla de cómo se relacionan los hombres y las mujeres, o sobre todo las mujeres casadas, unas reglas que determinan cómo se deben comportar, y eso sería también virtudes artificiales que son útiles a otros. En las virtudes artificiales los objetos, dice Hume, no existen independientemente de que nosotros los creamos por una convención o una regla. Ahí están las virtudes listadas, las que llama artificiales. Y entonces, recapitulando, la justicia es una virtud artificial porque el único motivo natural que nos impulsa, ¿sí?, a actuar de acuerdo a la justicia o a cumplir con las reglas de la justicia es un interés egoísta. Un interés egoísta que está redirigido a largo plazo a través de una serie de convenciones. El egoísmo racional previsivo, ERP, ya voy a pasar a abreviar eso así, egoísmo racional previsivo, recomienda evitar los choques entre un egoísmo que podría ser de corto plazo, ¿cierto?, un egoísmo ávido o codicioso, por medio de convenciones acordadas para un mutuo constreñimiento. Lo que se constriñe es el mismo egoísmo. El egoísmo a corto plazo se tiene que constreñir
para poder acceder a beneficios de más largo plazo. Es decir, si nos guiamos solamente por el egoísmo de corto plazo, por la avidez, por la codicia, entramos en conflicto permanente con los demás vecinos y entonces a la larga eso es peor, ¿sí? De pronto yo por un tiempo puedo apropiarme de muchas cosas, pero eso no dura y pasado un tiempo me despojan, en fin. Entonces eso es un vaivén y una zozobra que cualquiera ve que a largo plazo no le conviene a nadie. Ahora, las reglas, digo esto muy brevemente, las reglas, sobre todo las reglas de la propiedad, Hume dice que son arbitrarias, que es la imaginación, cuenta una serie de historias interesantes sobre cómo es que se define si una persona es dueña de algo o no, si un pueblo que descubrió una ciudad. Yo cuento una historia de los griegos en donde están dos ciudades rivales que se quieren apoderar de una ciudad que está abandonada. Entonces mandan dos emisarios a ver si efectivamente está abandonada, y cuando los emisarios ven que está abandonada empiezan a correr hacia la puerta. ¿Por qué dice Hume hacia la puerta? Porque la puerta es como el símbolo de la ciudad. El que llegue primero es el que va a ser dueño de la ciudad, pero pues uno le está ganando al otro, entonces el otro coge su lanza y la tira a la puerta y le da a la puerta y dice no, yo llegué primero. Entonces Hume dice, bueno, ahí ¿qué es lo que determina quién es el dueño de esa ciudad? ¿Quién llegó primero? ¿La alcanza? ¿Qué significa eso? Entonces todas esas cosas son, dicen, muy arbitrarias, pero lo importante es que esas arbitrariedades, una vez que se establecen, se tienen que respetar. Y las arbitrariedades son tales que en realidad no privilegian a nadie de manera deliberada, ¿sí? Si hay una regla que dice, bueno, el que llegue primero a un árbol de no sé qué es dueño de todas las frutas que hay en ese árbol, pues no hay nadie que va a llegar siempre primero. Eso simplemente establece una regla arbitraria que hace que la propiedad se vaya a distribuir de una manera más o menos aleatoria y sin privilegiar a nadie, por lo menos. Entonces, eso es lo importante para Hume, que una vez que se establezcan reglas que no privilegien a un grupo o a una persona determinada, y que una vez que se establecen, todas las respeten. Todas respetan las reglas y se acabó el conflicto. Bien, entonces hasta ahora tenemos una idea de cómo el egoísmo racional previsivo, o sea, una cierta racionalidad egoísta, nos puede llevar a respetar reglas de justicia, reglas de propiedad, que aunque sean arbitrarias, pues nos permiten a todos un acceso más o menos equitativo a cualquier bien. Y ahora vienen objeciones. La primera objeción, vamos a llamarla una objeción de miopía, en realidad es una objeción que destaca que el ser humano de pronto no es completamente racional o no se puede comportar como un egoísta racional previsivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los seres humanos preferimos lo que es cercano a lo que es lejano. Todo lo que nos es cercano o contiguo opera sobre nosotros con mayor fuerza que lo que está distante, es decir, nos atrae más que lo que está distante. Aunque nos convenzamos que el objeto distante sea superior al cercano, de pronto que está más lejos en el tiempo, ¿sí? Es más plata, digámoslo así, más dinero, pero yo, como está tan lejos, a mí me dicen, te doy $1.000.000 dentro de un año o te doy 10.000 ahorita. Entonces, eso es lo que él está diciendo, que creo que nos vamos todos por los 10.000 de una vez, porque dentro de un año de pronto, no sé si estaré vivo, en fin. Pueden pasar muchas cosas y eso tan lejano se ve más pequeño, aunque sea en realidad más grande. Por esta razón los humanos actuamos a menudo en contra de nuestro interés y en particular preferimos una ventaja trivial y presente al mantenimiento del orden de la sociedad que depende mucho del cumplimiento de las reglas de justicia. En el caso de la justicia, el problema es un poco ese, que hemos visto que si todos nos vamos por la avidez, por el egoísmo de corto plazo,
entramos en una serie de conflictos, ¿sí? Si no hoy, al menos dentro de un tiempo. Pero Hume dice, a veces preferimos ese bien que está ahí cerquita, que lo podemos coger y agarrar porque ya es presente, y la idea de que eso nos va a provocar un conflicto con el vecino dentro de un mes, dentro de una semana, dentro de 20 días, no nos frena. ¿Por qué? Porque ese conflicto, si bien es un mal que en el fondo debería opacar el bien que yo puedo coger ahorita presente, no lo hace porque está más lejos, ¿sí? Otra manera, los psicólogos hablan del descuento del futuro. En el fondo ese es el fenómeno al que está aludiendo Hume en estos pasajes. Todos los humanos y los animales todos descuentan el futuro. Para ellos un beneficio presente vale más que un beneficio de pronto mayor, pero que está lejano en el tiempo, y eso aplicado a la justicia implica o quiere decir que a veces preferimos incumplir la regla para obtener un beneficio inmediato, ¿sí? Aunque pongamos así en peligro la estabilidad de la sociedad, las bases del acuerdo que hemos realizado para vivir en la sociedad sin conflictos. Ahora hablemos un poco de bienes públicos. Esto, a veces, cuando uno habla del tema de prisionero, realmente está hablando del dilema de prisionero de dos personas, ¿sí? O sea, dos personas interactúan, se pueden hacer favores mutuos o uno puede estafar al otro. Cuando estamos hablando de bienes públicos, estamos pensando en bienes que se tienen que producir colectivamente, más de dos personas. Por ejemplo, si queremos construir un puente o construir un dique o una universidad, entonces hay muchas personas que tienen que intervenir en esa construcción y ahí se produce un bien de las que muchas se van a beneficiar. Pero precisamente porque cuando se trata de un bien público por lo menos puro, que no se puede excluir a nadie fácilmente de su beneficio, hay un incentivo para no contribuir. Es decir, si somos muchos los que tenemos que producir el bien público y yo me voy a beneficiar de todas maneras de ese bien una vez que esté producido, por ejemplo, si construimos una carretera pública con los impuestos, a mí no me pueden decir que no transite por ahí, pero de pronto yo puedo tratar de contribuir menos, no sé, pago menos impuestos, por ejemplo, menos de los que me tocan, y entonces me beneficio de todas esas cosas que se producen colectivamente, digamos, con la plata de todos, pero yo contribuyo menos. O sea, hay un incentivo, precisamente porque el beneficio va a recaer sobre mí de todas formas, hay un incentivo como para tratar de buscar la forma de yo contribuir menos. Hume también era muy consciente de ese problema, y entonces él pone el ejemplo del drenaje de un campo. Si se trata que vamos a drenar un campo que tenemos en común entre dos, pues es fácil ponernos de acuerdo cómo hacer ese drenaje, cómo repartirnos el trabajo. Y si mi vecino decide que no va a trabajar, pues yo tampoco trabajo, y él verá las consecuencias de su decisión de no trabajar, que es que no vamos a drenar el campo. Si a él le conviene drenar el campo, entonces para mí es muy fácil obligarlo a hacerlo, castigándolo en el caso de que no cumpla su parte. Yo tampoco cumplo la mía, y listo, ya veremos, y nadie se beneficia. Pero cuando somos muchos que tenemos que ponernos de acuerdo para drenar un campo, ya la división de las tareas puede ser más complicada y puede ser más fácil para un individuo, ¿sí?, liberarse de la tarea que le toca, porque después de todo es solo uno de 100, por decirlo así. Y si uno de 100 deja de hacer lo que le toca, no por eso el bien no se va a producir, sobre todo si lo sabe hacer, si sabe dar la excusa adecuada, como que suene que sí, que en el fondo sí quería, pero no pudo. Entonces, cuando se trata ya de acción colectiva, de producir un bien entre muchos, es más difícil
castigar al individuo que no quiere trabajar, porque si usted deja de trabajar, aquí tenemos que hacer algo entre todos, y usted no lo quiere hacer, yo lo quiero castigar, yo tengo que dejar de trabajar, pero dejar de trabajar perjudica a todos los demás, y entonces de pronto empieza la cascada y todos empiezan a dejar de trabajar y no se hace nada. Pero generalmente eso no sucede. Sucede que algunos deciden seguir haciéndolo, entonces en ese caso es más fácil explotar, vivir a costas del trabajo de otros, ser un gorrón, como dicen los españoles. Entonces, en el caso de los bienes públicos, además del problema de la miopía que puede haber ahí, que eso de pronto es menos grave, hay un problema adicional que es el del bribón o el gorrón. En el caso de los bienes públicos parece ser que el egoísmo recomienda una actitud de gorrón y no necesariamente por miopía. Es decir, si el individuo que quiere exceptuarse del trabajo tiene razones para creer o para pensar que el hecho de que él deje de contribuir no va a llevar al colapso de la acción colectiva, ¿sí? No va a llevar a eso, sino que los demás van a seguir contribuyendo y le van a perdonar su haraganería, digámoslo así, entonces no tiene por qué peligrar la producción del bien público. Si no peligra la producción del bien público, el gorrón bien puede pensar: lo que a mí más me conviene es no hacer. De todas maneras, ellos lo van a hacer, ellos lo van a seguir poniendo lo que necesitan poner, el bien público se va a producir, yo me voy a beneficiar de ese bien público y en lugar de ir a hacer eso, voy a hacer otra cosa. Voy a divertirme, a hacer un negocio que me beneficia, invierto el tiempo en algo que me beneficia a mí y no necesariamente a todos. Entonces, esta va a ser la objeción que Hume aborda, sobre todo, no en el tratado, sino en el inquiry sobre los principios de la moral. Ahí él menciona específicamente al bribón astuto, al sensible knave, y ya vamos a ver cómo trata de responderle. Pero eso, lo que yo quiero destacar aquí es que es una objeción distinta a la de la miopía. El bribón no necesariamente es un miope. Miope sería si yo dejo de contribuir y con eso causo el colapso del acuerdo de la justicia o el colapso de la acción colectiva y la producción del bien público. Si yo lo causo dejando de contribuir, entonces obviamente de pronto lo que gano no es mucho, no me compensa lo que pierdo, digamos eso, no me lo compensa. Entonces sí sufro de miopía, porque si fuera previsivo no lo habría hecho. Pero el bribón es alguien que de pronto sabe hacerla y no, se actúa, pero el bien público se produce igual. Entonces no es miope, es una presión distinta. Lo que el miope está diciendo en el fondo es que el egoísmo racional previsivo, el bribón, el egoísmo racional previsivo no aconseja cumplir las reglas de la justicia en todos los casos. O sea, él sí reconoce que es importante tener reglas de justicia que se cumplen en muchos casos, pero hay casos, hay excepciones en donde no me conviene cumplirlas. Siempre que sea posible, dice el bribón, es mejor gozar de los beneficios sin tener que pagar los costos. Y esto va a ser así, si va a ser posible gozar de los beneficios sin pagar los costos, cuando podamos ocultar o de alguna manera endulzar esa violación de la regla de justicia y evadir así el castigo, porque obviamente habrá castigo para los evasores, pero siempre y cuando los puedan descubrir o los vean como evasores y no como excepciones. Entonces, el bribón es alguien que vuelve a traer esa vieja idea, el bribón de Hume vuelve a traer la vieja idea de los sofistas que dice que lo mejor es cometer injusticias
impunemente, sin castigo, siempre que se pueda. No siempre se va a poder, pero si uno la sabe hacer, dice el Bribón, uno va a poder cometer injusticias impunemente y entonces va a tener la mayor paga, la paga del que deserta cuando todos los demás cooperan. Entonces, esa objeción, la del Bribón, no la del miope, no la de la miopía, la de la miopía es como que los seres humanos no alcanzamos a ser egoístas racionales previsivos por una fragilidad que tenemos, por una incapacidad para ser egoístas racionales previsivos. Pero si lo fuéramos, todos estaríamos juiciositos detrás de la justicia y cumpliendo la justicia. Esa sería la objeción de la miopía. Pero el Bribón dice otra cosa. El Bribón dice que el egoísmo racional previsivo no me aconseja que cumple la justicia siempre en todos los casos. Y eso sí pone a la teoría de Hume en un serio problema, porque Hume está afirmando, sobre todo en el tratado, que el egoísmo racional previsivo es la motivación que apoya y soporta el cumplimiento de la justicia. Ahora el Bribón no desconoce que es importante que exista la justicia y esa práctica social, ¿cierto? Simplemente dice, cuando la puedas violar escondida sin que nadie se dé cuenta y puedas evadir el castigo, entonces hazlo porque vas a estar mejor. Entonces vamos a distinguir ahora entre la solución